Bueno, bienvenidos de nuevo a este episodio de nuestra gran serie de educación que venimos haciendo muy alegremente, juntando a diferentes iniciativas en América Latina, muy contentos de hacer que crezca un poco esta red cultural y por eso estamos haciendo estos encuentros, buscando como invitar a personas para dialogar sobre educación, sobre experiencias culturales, sobre la paz también. Acá en Colombia estamos en un momento crucial, en un cambio de gobierno que pasó hace unos días. Entonces también nos interesa mucho dialogar también cómo lo que estamos haciendo puede fortalecer el proceso y la construcción como cotidiana de la paz. Entonces, después de varios programas que también han surcado por muchos temas, parte ambiental, la parte de la educación inicial, eh, permacultura, bueno, ha habido como muchos actores, Bolivia, Brasil, tú eres el primero de México, pues estamos muy contentos de que estés acá, Juan Carlos, bienvenido a conversar un rato, tomarnos un cafecito. Ujú. Gracias. Una alegría entonces estar con Juan Carlos, él es el director de Machincuepa y queremos hablar un poquito del circo social por lo que en unos encuentros pasados con Carolina Duncan nos habló un poco de la experiencia de México y dijimos, ve, cuando yo hablé con ella dije, qué rico hablar con Juan Carlos y poder como que nos comparta sus experiencias, sus historias de vida y poder como hablar un poquito que es como lo que después de la pandemia más queremos hacer. Esto es un proyecto también que lo estoy haciendo independiente, como de ciencia ciudadana, por decirlo de alguna manera, y también el foco que tengo a futuro y es como mi iniciativa que estoy como empezando a construir un prototipo como de una plataforma global de aprendizajes, donde la educación la podamos vivir como viajando por los territorios, con iniciativas en América Latina. Entonces, pues por eso me interesa mucho también el tema del circo, por ese nomadismo que tiene el circo y que me gustaría que habláramos un poquito también de eso, de las pedagogías que trae el circo social, del trabajo con jóvenes en situaciones de riesgo, de pues parte de tu experiencia. Entonces, antes de entrar a hablar de Machincuepa y de toda esa historia, pues cuéntanos un poquito, Juan Carlos, algo alrededor de cómo han sido tus aprendizajes a través de la vida y cómo fue tu conexión con el circo y cuéntanos un poquito de tu historia también allá en México. Listo. Pues mira, mm, estoy complicándome para encontrar de dónde comenzar. A lo mejor tiene que ver con la adolescencia. Fui un joven bastante rebelde, eh, pero al mismo tiempo era consciente de lo que ocurría a mi alrededor y no por ello tampoco dejaba de ser inteligente. De hecho, me gustaba tener buenas notas y estudiar antes solo por el gusto de confrontar a los profesores. En la secundaria me di cuenta mm, de que de pronto habían situaciones con mi educación, con la educación de mis compañeros, en los que yo no estaba de acuerdo y sentía mucha frustración por no poder hacer nada. Y recuerdo gritándole a mi profesora de educación artística que la flauta no era la única cosa que podíamos aprender del arte, porque nos hacían pitarla de manera obligatoria, sin ningún tipo de conexión con el instrumento, con la música, y eso para mí era apabullante. Recuerdo también mucho que confrontaba a los profesores, en ese entonces no lo racionalizaba así, pero ahora al recordarlo me conecto con eso. Cuando tenían una eh, educación muy unilateral, autoritaria, eh, donde la educación tradicional los enseñaba que el maestro era el poseedor del conocimiento y que sobre todo la formación de las aulas, es decir, todas en sección hacia el pizarrón, para mí eh, me hacía más que como entender que era la máxima autoridad.
Y también ahí me di cuenta de mi propio problema con las figuras autoritarias, ¿no? Entonces, desde esa etapa de mi adolescencia, yo siempre pensé, me imaginaba en otro lugar, me imaginaba en otro lugar donde pudiera aprender todas las cosas. Y al no tenerlo, mis mecanismos se fueron eh, hacia confrontar a los profesores, después hacia confrontar a mis propios compañeros por sus prácticas, muy vinculadas a la violencia, y me enganché con la violencia. Fui un adolescente muy violento, muy peleonero. No es algo de lo que yo esté ahora orgulloso, pero creo que es un claro ejemplo del proceso de vacío por el que pasan los adolescentes y cómo puede transformarse y vincularse con la violencia. Entonces, al pelear constantemente con los profesores y ya físicamente con mis compañeros, me fui involucrando cada vez más en una vorágine en las calles, en las que en ese entonces, estoy hablando de inicios de los 80, todavía estaba residual el movimiento de las pandillas aquí en la Ciudad de México, donde se peleaba por cosas absurdas, se peleaba porque cruzabas frente a la calle del otro, se peleaba porque mirabas mal a tus pares, y entonces mis peleas en la escuela se fueron hacia las calles. Y me convertí en un tipo bastante rudo que había forjado su identidad eh, para y por la violencia. Y me descubrí siendo un peleador eh, que ya no medía los, ya no medía los. Eh, Mi cara y mi cabeza están cubiertas por cicatrices. Eh, y hasta que hubo un momento en el que toqué fondo, justo después, bueno, no mi primera golpita, varias golpitas después, porque no siempre recetaba avances, ¿no? Eh, en más de una ocasión me golpearon tremendamente, pero fue en una de ellas donde un jovencito bastante más pequeño que yo, eh, me dio una tunda, me dio una tunda eh, por un tropiezo que tuve que él aprovechó muy bien y me puso una friega enfrente de muchísima gente y fue la primera vez que yo perdí el conocimiento por la violencia. Mis amigos tuvieron que intervenir y al despertar de esa inconsciencia, lo primero que me vino a la cabeza fue así como, ¿qué estoy haciendo? Eh, y ya no me preocupaba tanto la burla de mis compañeros, me preocupaba a dónde había llegado. Era una reflexión muy profunda que, que tuve dentro de la psicología. Es el momento de insight, es el momento mágico de cambio, en donde yo lo tuve a partir de esta situación bastante ruda. Pero creo que entonces en esta etapa de la adolescencia te estoy resumiendo muchas de las bases que yo empleo después para diseñar modelos metodológicos de intervención joven. A partir de mi memoria corporal, pero sobre todo de mi muy joven estado de conciencia y de mis aprendizajes, ¿no? Entonces, eh, por todo esto que te comenté, fui repetidor de cursos eh, en la secundaria, en la educación básica, y ya después de ese incidente disminuí mucho como mi locura y entré al nivel medio superior, que es el previo a la universidad, y allí comencé a vincularme
al teatro, en aquel entonces con el Cleta. Comencé estudiando pantomima y mis profesores me incitaban a que hiciera pantomima en plaza pública. Eh, y una de mis primeras presentaciones en plaza pública fue en la Alameda Central, una plaza muy grande e importante aquí en la Ciudad de México, pero en ese entonces, ya te estoy hablando de con la segunda mitad de la década de los 90, el fenómeno de los niños en situación de calle era muy complejo, muy, muy complejo. Afortunadamente, en la actualidad ya es otra cosa, pero en ese entonces había niños viendo en las calles desde los 6, 7 años, de pequeños grupos. Y en la Alameda Central era un punto de pernocta de decenas, no es que ya centenas de niños jóvenes en población de calle, de población de calle. Y por supuesto que eran los principales eh, espectadores de los diferentes espectáculos que se presentaban allí y también en mí. Comencé a notar en ese entonces que durante las presentaciones que yo daba, había un par de personas que se sentaban a jugar con los niños y después se los llevaban. Y lo notaba porque eran mis espectadores y entonces llegaba alguien que me robaba a mis espectadores y se los llevaba. Y me resultó una curiosidad de saber qué era lo que ocurría. Y eh, recuerdo que en una ocasión, cuando llegaron estas educadoras, me atreví a seguirlos, ya cuando se llevaban a los niños, y se colocaron en una zona verde, ahí seguían jugando, y yo muy discretamente, porque ni siquiera me debe, según yo muy discretamente, porque no me quité el maquillaje, esta historia la tengo publicada. Me acerco a observarlos y estaban jugando con los niños, juegos de mesa, ¿no? Pero era juego de pasto. Eh, y obviamente mi maquillaje les llamó de inmediato la atención a las educadoras. Y yo les pregunté qué era lo que hacían y me invitaron a jugar. Durante la charla escuchaba cómo sensibilizaban a los menores para que fueran a un albergue. Y aquí me explicaban de manera indirecta cuál era su trabajo. Yo me quedé tan eh, sensible con esto que había escuchado que quise colaborar, sobre todo porque yo notaba el día a día la realidad de la población de calle y sobre todo de los morritos. Yo no me atrevía a acercarme a ellos por su alto consumo de sustancias, por el miedo, por la representación social. Y aquí está otro concepto que después retomo para el desarrollo metodológico, que es la imagen y el valor que le asignamos a las poblaciones en situación de riesgo. Y estos dos componentes son los que limitan nuestra vinculación con esa población, ya sea de calle, consumidores, actividad delictiva, situación de pobreza. Es un concepto que Moscovici lo trabaja en la psicología social, es también parte, es el creador de las teorías activas y son elementos que son fundamentales después para desarrollar el enfoque metodológico del circo social y de cualquier otro programa que desarrolle, ¿no? Entonces, regresando a esa escena, el ver que el juego que ellas habían empleado, el acercamiento empático, pero sobre todo la capacidad de proyección que tenía el educador de calle para vincularse con los jóvenes, son otros de los elementos que yo retomo en el trabajo eh, de circo social. Y me ofrezco como voluntario y es así como comienza
andar la intervención social. Paso de ser un joven pandillero, un joven violento, a un joven que hacía esa exploración artística en la pantomima, en las calles, en las plazas públicas. Y yo creo que si no hubiera sido por esta historia que te estoy compartiendo, estoy seguro que yo me hubiera dedicado más hacia la vida. Pero cuando descubro estos fuertes componentes que reflexionamos ahora, yo me dedico a la formación social y me hago especialista en adicciones. Eh, y ahí comienza mi labor como educador de calle. La realidad que te mencionaba hace un rato, mi labor ya formalmente insertado en una institución, primero como voluntario, después contratado, consistía en ir a los lotes baldíos, a las casas abandonadas, a las alcantarillas, a hacer contacto a través del juego, de una actitud empática, pero también de provocar ese momento de insight que te había narrado a través de mi experiencia. Eh, y entiendo que la labor de los educadores de calle eh, es ser cazadores del insight, provocadores del insight. Esta es una reflexión que constantemente cuando hago formación de instructores, formación de formadores, es algo que siempre intento estimular como uno de los ejes en la labor de cualquier educador comunitario, pero sobre todo de los educadores de calle. Provocar el momento mágico de cambio. Hmm. Porque en ese momento mágico de cambio, las personas no van a querer cambiar. ¿A qué me refiero? Una persona que está en un contexto de adicción, una persona que está en un contexto de calle, de actividad delictiva, si no vive este momento de mágico de cambio, no va a ocurrir un cambio trascendental. No va a funcionar. Y entonces vamos a ser merolicos de la acción social, intentando convencer con palabrerías al otro para que comience un cambio que él no desea. Hmm. Entonces, visto desde esa perspectiva, eh, los educadores de calle tenemos una labor importante en cuanto al fomento creativo de nuestros métodos y la innovación social aquí cobra forma. ¿A qué me refiero? Con esta primera imagen de cómo yo conocí el concepto del educador de calle a través de la lúdica y de la empatía, me forjé el reto de encontrar cada vez más métodos atractivos e innovadores que funcionaran como métodos de anclaje para la población. Porque un método de anclaje es el que me permite a mí vincularme con la población y asegurar que cada día la población con la que se está trabajando decida por su propia cuenta mantenerse en la oferta que les doy. Eh, y que sea eh, una decisión propia. Ahí radica el verdadero caso. Entonces, estuve como educador de calle, es una de las profesiones o de las actividades de la profesión social que a mí más me apasiona, pero también descubrí que tiene un alto grado de desgaste emocional. Y aquí viene después otro de mis preocupaciones en estos ya 5 años de estar realizando intervención social, y es cuándo o qué es lo que ocurre para que un interventor social se convierta en beneficiario de los programas sociales. Porque eso es más común de lo que creemos.
Los interventores sociales podemos ser perfectos defensores de los derechos humanos y sociales de los demás, pero somos muy incongruentes en asegurarnos nuestras propias condiciones emocionales y de subsistencia. De acuerdo. Entonces, ahí yo encontraba un vacío ético eh, encabronado y que parece muy cómodo forjarte un objetivo para un programa social que puedes defender capa y espada, pero me gusta mucho cuestionar de una manera fuerte ahora a mis instructores, a mis educadores, ¿qué estás haciendo por tu etapa de semestre? ¿Qué estás haciendo por asegurarte a ti mismo tu felicidad? ¿Qué estás haciendo por asegurarte un patrimonio? Si es que es lo que deseas, no lo que te apasione. Y encontré entonces que en algunos casos los interventores sociales buscan resolver a través de su labor sus propios vacíos. Tomándonos un poco otra vez de la psicología, es aquí donde el transfer y contratransfer cobra sentido, resolver en el otro lo que yo necesito solventar. Y a partir de ahí me estoy adelantando un poco, pero reconozco la necesidad imperante de trabajar a fondo con los instructores, trabajar a fondo con los educadores, con los servidores sociales. Y diseñó un diplomado, diseñó formaciones específicas, y mi intención en estas formaciones siempre es asegurar que quienes se realizan, quienes han decidido realizar intervención social, al mismo tiempo procuren su propia felicidad y vayan construyendo la seguridad en sí mismos para que sean capaces de construir la seguridad en los demás. Eh, Me gusta hablar siempre con claridad con mis instructores, con los educadores, sobre el desgaste profesional y cómo Mm. poder identificarlo y qué hacer con él. Cómo gestiono mi trabajo. Eh, te decía que me adelantaba. Después, con el tiempo, dejé de ser educador de calle porque la neta ya me había cansado, pasé por situaciones muy dolorosas, y quienes trabajan con el sufrimiento social también deben de identificar cuándo es necesario parar. Así como en su momento yo paré de mi actividad violenta, ahora necesitaba parar de vincularme constantemente al sufrimiento social. Y hubo un momento en que dije, no, ya no más. Y es entonces cuando decido dejar de intervenir con población en situación de calle y me llevan porque fue una propuesta a desarrollar un modelo en el que implicaba la parte creativa dirigida a población también en situación de calle, pero eran adultos y además era una parte creativa en la que me tocaba más hacer el diseño. Y eso me entusiasmó mucho. Y ahí es mi primer paso para introducirme en la creación de modelos eh, que empleen el arte y la creatividad eh, como herramienta de mediación con las poblaciones en sufrimiento social. Y entonces allí comencé a hacer esta cosa, cuando hablo de ella también me apasiona muchísimo, también la tengo publicada, y es
Comencé a hacer Via Crucis, que es la representación de la Pasión de Cristo, con pandillas que quedaban de los años 80, pero eso comencé a hacerlo por ahí del año 97, que seguían sus mismos rituales de consumo semana con semana en su comunidad, como si el tiempo no hubiera pasado, en una clara evidencia de negarse a incluirse en su comunidad porque no eran capaces de modificar su propia representación social para sumarse como uno más en su comunidad. Repetían lo que les había dado seguridad muchos años, su ritual de consumo, su ritual también de violencia. Y ellos eran casi mis pares, éramos ya entonces de la misma edad, tal vez yo un poco más jóvenes, porque ya muchos de ellos tenían hijos, habían forjado una familia, pero se dedicaban a la, como si no quisieran que el tiempo pasara, porque la identidad de pandilla tenía que era mantenerse y era lo único que los hacía reunirse, les daba un objetivo en la vida, ir a trabajar, tener una familia, eh, era cumplir con un ciclo, pero su objetivo concreto era la pandilla. Era una identidad tan fuerte que no se atrevían a dejarla, no se veían sin esa imagen de pandilla. Y entonces mi trabajo, y el cual me pareció a mí un reto, fue emplear mi experiencia anterior como educador de calle, emplear mi insípido todavía formación en ese entonces artística, para invitarlos a que hicieran la representación de la pasión de Cristo. Además de que fue para mí un reto porque nunca seguí la formación católica, aunque provengo de una familia católica, pues yo no conocía eh, y tenía que aprender desde el calendario litúrgico hasta el significado de cada uno de los personajes, la historia atrás de cada uno de los personajes. Y ellos, las pandillas, al menos en México, sí tienen una fervencia, una razón religiosa, sí son religiosas, ¿no? Entonces, cuando se los propuse, ellos aceptaron de inmediato, porque además en esta comunidad no se realizaba, no había una parroquia, no se realizaba. Aceptaron de inmediato y ese fue mi vínculo con ellos. Comencé a hacer eh, más actividades para la lectura del guión, la distribución de los papeles, la creación de los vestuarios, por supuesto los ensayos, y tenía que tomar el papel de Jesucristo, el líder de la pandilla. Eh, Buenísimo. y el líder de la pandilla era Checo, alguien que debía, no sé, más de 5 muertes, ¿no? Y su hermano era, eh, no ya olvidé los roles, pero era el que lo juzga, uno de los que lo juzga. Los soldados eran como los miembros de la pandilla, involucré a sus esposas y por supuesto también a sus hijos. Y cuando comencé a trabajar con ellos, les dije que era importante para este enfoque creativo que cuando ensayáramos no tenían que consumir la sustancia, que necesitaba hacer ese acuerdo con ellos para poder trabajar. Ellos lo aceptaron, pero no significaba que dejaran de consumir, llegaban intoxicados. Y entonces tenía que lidiar con ensayar con ellos intoxicados. Llegó el día, bueno, nos acercamos al día la Pasión de Cristo, el Viernes Santo, y una semana antes ellos me dijeron, Juan Carlos, queremos hablar. Muy bien, dígame, hemos hablado y la corona de espinas queremos que sea real. Me dice, sí, está bien, solo que no vaya a lastimar a Checo. Dice, no, 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 a eso nos referimos. Queremos clavársela real, ponérsela sin ningún miramiento. Yo volteé a ver a Checo y le dije, ¿tú estás de acuerdo? Le digo, yo lo sugerí.
Bueno, entonces le dije que cuidaran solamente lo largo de las espinas, que la medida, que no fuera a afectar los ojos. Eh, esas, eh, esos rituales de, 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 de ofrecer el sufrimiento, ese sacrificio, se ve en la ciudad. El andar de rodillas, el golpearse con filos, este era algo que ya se veía, ¿no? Entonces lo acepté. Después me dijeron, también queremos que la cruz sea lo más realista. Volteé a ver a Checo y nada más me asintió, sabía a lo que se refería. Le dije, bueno, tú eres fuerte. Yo creo que puedes, solamente que los soldados estén muy cerca por si algo te pasa, ¿no? Ya, ahora que hablas de los soldados, queremos que los golpes sean lo más real posible. Yo creo que vieron ellos mis ojos de que ya me estaban conduciendo al límite. Les dije, lo único que deben de tomar en cuenta es que se debe de terminar. Debemos de llegar hasta la última escena. Así es que, si no, todo lo que hemos trabajado se va a quedar a medias. Ustedes deben de moderar. Ellos me dijeron que lo habían hablado y me dijeron lo último. Hay una última cosa. Y yo ya así, ¿ahora qué me van a decir esto? Y fue, vamos a crear abstinencia de sexo, carne y droga. Yo le dije, bueno, es la primera buena noticia, entonces ya no vamos a tener problemas. Y sí, la última semana llegaron sin intoxicarse, llega el viernes santo, el día de la presentación, la cita era a las 10 de la mañana para un último ensayo y sobre todo los vestuarios y todo esto. 10:30, ninguno de ellos había llegado. Las 11, 12 y Bueno, media, y en ese momento lo que mi cabeza pensaba sobre todo era que se había creado una gran expectativa en la comunidad, porque los puntos de las estaciones eran puntos en donde había muerto alguien relacionado al conflicto de las pandillas. Y las familias de esa persona que murió habían adornado el sitio de la estación y habían asegurado equipo de audio para no tener que trasladarlo estación por estación. Había habido una organización comunitaria, la comunidad se había apropiado, había reconocido a la pandilla eh, como parte de la comunidad, había efectuado este cambio de representación. Modificaron, si es la pandilla, si son los que se drogan, si son los que mataron, si fueron los que robaron, pero en este momento están haciendo algo por la. Había funcionado el cambio de representación. Como 15 minutos antes de la una, llegan completamente intoxicados. ¡Hasta su madre! Y yo lo primero que les digo es, ustedes me dijeron que no se iban a intoxicar, que estaban en abstinencia, y hoy el mero día, y cumplimos. Hasta hoy, dijimos que hasta hoy se nos íbamos a intoxicar. Y era verdad. También entendí, por supuesto, el psique y el funcionamiento de las personas consumidoras, donde no son capaces de poder lidiar con tanta presión, sobre todo la presión social, la presión hacia su familia, eh, el pararse en el centro y ser expuesto. Eh, y entendí que lo que estaba ocurriendo, ellos estaban redimiendo todo lo que habían hecho a través de este acto. Eh, estaban buscando redimir sus culpas, las muertes a través de.
la representación de la pasión de Cristo. Mi principal inconveniente al tenerlos completamente intoxicados fue vestirlos. Afortunadamente sus esposas estaban allí, sus parejas, sus familias me ayudaron. Yo me concentré en quien iba a ejecutar el papel de Jesucristo y junto con su esposa comenzamos a cambiarlo y era un hombre completamente lleno de tatuajes, pero tatuajes muy obscenos. Eh, Vaginas, senos, genitales masculinos, femeninos, en acción, eh, símbolos de diablos, ¿no? Y cuando le pongo la túnica no le tapaba nada. Y en lo que pasaba por mi cabeza era, Checo, las abuelitas te van a ver como Jesucristo, tatuados en estas cosas. Eh, a mí me preocupaba justo esa imagen. Intenté maquillarlo un poco, pero me di cuenta que era innecesario. Solamente era insuficiente, perdón. Le cubrí algunos, los más grotescos, y lo único que pude decirle fue, tu comunidad, tu gente te conoce, ¿sabes? Entonces, sí, vas a representar a Jesucristo, pero saben que eres checo. Y pues va, así medio lo maquillé y vámonos. Comenzó entonces el Via Crucis, toda la representación. Funcionó bien las primeras estaciones. Eh, la gente ya se iba reuniendo en las últimas estaciones. Y cuando comenzaron los golpes, yo estaba muy preocupado porque le estaban dando en realidad unos madrazos fuertes. Él estaba sufriendo por la corona, sufriendo por los golpes, sufriendo por el peso. Y esto mágico que ocurre alrededor de un rito como estos, la gente vive el sufrimiento, entiende la gente que esta persona que es parte de la historia, que tiene un sentido simbólico, pero además la profundidad religiosa que significa el sacrificio del otro por las culpas, por lo que ha hecho, se estaba escenificando con toda claridad en Checo. Y las personas comenzaron a gritar, ya no le pegues, ya déjalo. Muchos de ellos se metían para que dejaran de golpear. Era una escena muy fuerte y yo estaba cerca de Checo por si se caía o por si se desfallecía. Y hubo un momento en que volteé, no me acuerdo por qué, y en una comunidad de 4,000 personas, estoy seguro que la mitad estaba allí. Se había hecho una procesión inmensa. Eh, Obviamente íbamos nosotros hasta adelante, pero era la mitad de la comunidad. La última escenificación estaba pensada en la parte baja porque era una barranca, era una comunidad así, ¿no? Y en la parte baja, después de la crucifixión, yo le había sugerido a la pandilla que sus hijos estuvieran en la cueva, en una cueva, que es la natural de la barranca, vestidos como angelitos, porque ya no iba a poder hacerse la el domingo de resurrección. Teníamos que significar todo, la crucifixión, después el que se le llevaba a la cueva y la resurrección, ¿no? Y la última escena la teníamos pensada como un convivio con toda la comunidad, había comida, había sonido, las familias de todos. Eh, Obviamente la parte emocional cuando están en la cruz, pero no fue el clímax de ese momento, sino es que cuando lo bajan, lo llevan en medio cargando de toda la comunidad para pasarlo a la cueva. Ahí yo me aseguré que estuviera en buenas condiciones de salud, sobre todo. Ya se habían preparado los niños y niñas
en la cueva para una semejanza con relación a Los Ángeles. Y la última escena era que Checo salía resucitado con otra túnica frente a la cueva y decía sus líneas, ahí concluía todo, entrábamos en un convivio, una celebración, compartíamos la comida, había un poco de música y me aseguro de que Checo esté en buenas condiciones físicas, lo ayudo para que él salga a hacer sus últimas líneas y así, así se va Checo caminando y en lugar de quedarse a decir sus líneas, él se va entre la multitud, se va entre la multitud con las manos hacia arriba mirando hacia el cielo y se va a su casa, se va caminando y toda la gente se va atrás de él y nos dejan a todos con la comida, con el equipo de sonido, Ah, todos se van atrás de él creyendo que iba a ocurrir otra cosa. Simbólicamente, después yo hacía una interpretación en el que era el momento mágico de Insight para él y para su pandilla, donde la comunidad los acogía y los hacía parte de ella. Les decía, sí, fuiste lo que fuiste, pero ahora eres uno de nosotros, eres parte de nuestra misma tribu. Y días después pregunté qué había pasado, a dónde había, cómo había, porque no podía irme atrás de él. Eh, Me dijeron que lo único que hicieron fue se metió a su casa, la comunidad se dio cuenta de eso y de ahí cada uno para su casa y terminó todo. sí, no. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué cuento esta historia? Porque estuvieron medios de comunicación presentes y se hizo una noticia importante, estoy hablando del 97 o 98, no estoy seguro, y en ese entonces el Cirque du Soleil, esta empresa canadiense de circo, estaba buscando una organización con quien realizar su programa, el Cirque du Monde, el Circo del Mundo. Y cuando leyeron esta noticia, eh, contactaron a la organización con la cual yo trabajaba para pedir que hiciéramos juntos este programa. Eh, yo venía de mi trabajo con las bandillas haciendo esto, de mi labor como educador de calle, eh, y dije que no. Ahí vamos a hacer una pausa, te regreso la palabra y después te cuento cómo es que... Bueno, sí, antes de entrar a Machincuepa y a todo lo que pasó, bueno, primero, pues increíble esa historia de profundo simbolismo de eso, de que es una de las cosas más bonitas también que alguien se sienta reconocido por su propia comunidad, que parte mucho de las violencias que tenemos también como sociedad se deben a condiciones de que no te miran, no te reconocen, no están ahí contigo para nutrirte, para alimentarte. Entonces, es muy bonito cómo se dio ese momento y me parece muy potente lo que dices de provocar elementos así mágicos, de insight, de que rompan un poquito como que sea uno visto, acogido, pero también que uno pueda superar incluso todas las expectativas que se tienen. Me gustó mucho cómo ese final fue impredecible y eso también tiene que ver mucho con el arte y con la creación. Realmente muchos de los espacios artísticos más poderosos son aquellos que también producen esos elementos de magia, porque pues si uno se proyecta algo y lo cumple, pues es chévere, pero es más chévere cuando en ese acontecimiento pues resulta pasando eso. Otra de las cosas que me gusta señalar en lo que dijiste tiene que ver con el trabajo social y el agotamiento de muchas de las personas que dedican su trabajo y que se olvidan de sí mismos. Creo que haces una reflexión muy importante que debe ser contemplada pues en mucho de este canal que estamos haciendo, pues muchas de las personas que han venido acá a compartir son activistas sociales y a veces me gustó mucho algo que de todo lo que dijiste que me resonó mucho y es como que uno a veces mucho del trabajo con los otros muchas veces va a completar algunas ausencias que uno tiene, como si fuera un trabajo también
como de la sombra que tenemos con nosotros mismos y que a veces incluso la ira, incluso a veces como la agitación interior y el trabajo social a veces mucho va incluso porque no queremos resolver nuestras heridas más profundas. A veces, no digo que siempre, pero es algo que hay que tener en cuenta y me parece un aspecto de mucha utilidad que tú cuentes eso tan bello de cuidarnos también y de tener espacios también de autocuidado de las personas que estamos en los trabajos sociales, trabajando con comunidades, con diferentes poblaciones, tener espacios para reconectar, incluso volver a producir esa energía interna para volver a trabajar, porque si no, solo en dar, a veces puede haber un desgaste que puede ser como perjudicial y no es sostenible ni tampoco coherente también con el cambio social, porque si nosotros somos los que estamos facilitando esos espacios y estamos ya agotados, cansados, incluso desilusionados. Entonces tiene que haber también como ese oscilar entre estar a mucho afuera, pero también tener prácticas de poder reconciliar, de estar solo, de poder incluso conectar con espacios naturales, porque yo creo que eso recarga también mucho la energía a veces para los trabajadores sociales, como que puedan permanentemente. Acá en América Latina y acá por lo menos acá en Colombia hay unas prácticas muy bellas de los indígenas que se iban como a los páramos y a los lugares naturales, a lugares sagrados, a pagar, a hacer pagamentos. Quiere decir a pagar por lo negativo y por lo positivo que pasó. Entonces como que puede ser una plantica, un frailejón, hojita de coca, lo que se tenga, simbolizar como y entregar un poquito en ese diálogo con la naturaleza hacia lo positivo y lo negativo. Entonces, como que esas prácticas simbólicas y rituales son importantes también en el trabajo también social, que a veces es muy importante de tener. Eso es una de las cosas que quiero resaltar porque a veces se idolatra o se habla mucho de eso sin hablar de esa sombra que tiene también ese revés que tiene ese trabajo y que debe también ser combinado por esas labores de autocuidado. Por eso, pues, quiero ser como ese zoom en lo que hiciste. De todas maneras, dijiste cosas muy valiosas frente a la parte educativa y una de las cosas que me parece muy importante y que me gustaría que siguiéramos conectando en el diálogo tiene que ver con algo que yo te escuché en otro diálogo o en un texto tuyo, que tiene que ver con eso de vivir riesgos en forma segura. Eso me pareció muy poderoso. Sigamos un poco ahí con la historia de Machincuepa, que cómo nació. Entonces fue como un proyecto de circo social que trae Circo del Mundo, del Circo Soleil, Sí, ¿no? Mm, pero antes de entrar a Machincuepa, mm. hablarte de esto que ya tú has señalado en torno a... ¿qué te parece si nos paramos por un cafecito? ¿Está bien? Sí, claro. Yo tengo que... Bueno, entonces estamos hablando de ese sufrimiento redentor tan importante que también en el misticismo cristiano es tan poderoso, que no es como un sufrimiento que no valga la pena, sino que también exponer la herida para como, ¡pum!, como que trascenderla, que la comunidad incluso la comunidad en los términos de justicia restaurativa se habla mucho de eso, como de que no solo como mirar a la persona, sino como la comunidad puede volverse parte de la sanación o del reconocimiento o de una relación de igualdad o de equidad con la persona que está sufriendo. Entonces me pareció muy poderosa la metáfora que nos acabas de contar. Y bueno, te doy la palabra para que sigas por donde quieras, que está está muy bueno y salud. Tomando cafecito acá del rico. Sí, sí, este tema del sufrimiento lo voy a vincular con el anterior, antes de la pausa, al que me iba a referir, eh, que no significa que los educadores necesariamente tengamos que encomendar nuestro sufrimiento para la transformación social, porque no somos mártires. Ujú, Tenemos que contemplar nuestra labor como una labor que puede ser un modelo, porque cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes, enseñamos más con nuestro propio comportamiento. Y si mostramos sufrimiento, ¡ay, qué difícil es educarlos! ¡Ay, que me hacen poner de cabeza! Entonces, lo que enseñamos a los niños, niñas y adolescentes es que la labor de profesor no vale la pena, porque es desgastante, porque te hace poner mal. Y yo no estoy diciendo que todos nuestros profesores o educadores eh, tengan esa actitud,
pero por supuesto el desgaste profesional o sufrir la labor de educador en algunos casos ocurre, no en todos. Yo tengo muy buenos ejemplos de educadores que a mí Mm. me apasionaba escuchar su clase, me conectaba mucho con su actitud, y de ellos, por supuesto que me inspiré, pero también entendí el acartonamiento mecánico de algunos profesores Mm. que día con día daban la misma clase que habían dado durante 15 o 20 años y que lo hacían por cobrar un cheque mensual, por sobrevivencia, y está bien, Mm. pero éticamente ese está bien, que tanto puede dañar, eh, o cortarle las alas en la educación, Claro. porque lo hace entender que enseñar o aprender es aburrido, es cansado, Mm. eh, es Pesado. tedioso, Mm. es pesado. Y yo creo que ahí está uno de los elementos que la educación pública, sobre todo, tendría que reconstruir, encontrar la manera de retomar la inspiración en el aula de clase. El aula de un espacio de crecimiento, pero no tiene que ser necesariamente serio, donde la risa sea un actor fundamental, porque la risa en común, Mm. sabemos que estos neurotransmisores de la serotonina y la dopamina se activan cuando estoy en buen estado, pero cuando es en grupo, la risa es una caricia en conjunto. Yo puedo Mm. abrazar a una persona, es más difícil que abrace a todo mi grupo. Como es más difícil abrazar a todo mi grupo, yo me río con todos. Y Mm. así Qué les digo, bello. estoy bien contigo, me siento bien tanto. Y entonces, encontrar esta manera en que la educación pública, la educación tradicional, eh, reconfigure las formas del aula, es una tarea pendiente. Y es aquí donde las organizaciones de la sociedad civil, donde los grupos y colectivos tienen una tarea importante, Mm. a participar al interior de los espacios educativos tradicionales, llevando cual sea de las alternativas, sea teatro, sea danza, sea reflexiones pedagógicas, sea, sea lo que sea, Mm. pero que den un pequeño oasis a los jóvenes dentro de la escuela, que les digan, sí, es posible aprender gozosamente en la escuela. Nos lo trajo una asociación externa, un colectivo, un grupo externo. Mm. Está bien, pero yo disfruté con mi grupo de amigos en la escuela. Por lo tanto, la escuela para mí recupera ese lugar de salvaguarda que siempre tuvo que haber sido la escuela. Un lugar en donde los niños no solo se sientan seguros, sino en el que tengan ganas de ir cada día, no Mm. solo por sus amigos, sino por sus profesores, que recuperemos la posibilidad de ser modelos, que inspiren Mm. a los jóvenes, que es posible crearse una figura de adulto distinta. Eso se ha perdido, Uf. porque tenemos modelos acartonados. Ojo, no estoy diciendo que todos, pero son los menos los que se atreven a hacer ahora un cambio, ¿no? Antes hablábamos que la educación progresista era una tendencia, ¿no? Ahora que hay como diferentes modelos que la puedan ahora hacer cosas distintas que lleven a la risa, que lleven al gusto, que lleven a esto que ya señalabas hace un momento, de vivir experiencias de riesgo en un marco de seguridad. Eso Mm. ya no es tan común en las cosas, ¿no? Entonces, es importante la participación de grupos y colectivos en la vida académica tradicional para crear estos oasis y para impulsar que es posible nosotros recibe esa capacidad de influencia para que el Estado, a quien le corresponde la educación pública, vaya no solamente aprendiendo, sino reconociendo
en esta labor de minoría activa que los grupos y colectivos tenemos al llevar estas experiencias a las escuelas y mostrar que es posible, ¿no? Que a lo mejor ellos no cuentan eh, o sí cuentan con los recursos, pero a lo mejor no cuentan con los programas o los Mm. planes, o que en ese momento esté previsto, pero si miran que algo funciona con los alumnos y con los profesores, entonces pueden irlo instaurando. Es así como ahora en Machincuepa tenemos un programa de intervención en escuelas públicas que lleva el circo al interior de las escuelas, ¿no? Entonces, Me esto dejaste lo... pensando algo, Juan Carlos, me gustaría ahí Sí, dale, señalar claro, claro. de claro, así como pensando la educación, así como los jóvenes deben y los niños tener esas experiencias retadoras en los espacios, pues quienes más lo deberían también ir a vivir en el espacio son los profesores y deberían tener unos horarios y unos tiempos donde también pueda haber esa expresión, esa conexión, esa experimentación, incluso sin la enseñanza, sino para ellos, como que los vean a ellos. Lo que pasa mucho también en las comunidades acá en las que yo viajaba en Colombia, que muchos de los niños aprenden la labor del otro es porque lo ven en el ejemplo y lo ven conectado y lo ven con la flauta y lo ven tejiendo y lo ven haciendo y ese aprender haciendo en comunidad pues es una manera que también inspira al estudiante o a la persona que está ahí en el proceso como a tener el deseo y el anhelo de hacer algo también por aprender, pero sin tener que enseñárselo, ¿cierto? O también algo también me parece también muy poderoso y que un día lo hice y lo comentaba en otra de las conversaciones de que yo en una experiencia pedagógica también hice un proyecto de circo sin yo saber muy poco de circo y eso fue un proyecto que yo lo llevo en mi corazón, hicimos malabares, creamos los materiales, los escenarios y eso fue como un juego. Yo sabía algunas cositas con las bolas, ¿cierto? Por un amigo que hace acá circo acá en Bogotá y donde yo iba a su casa a jugar y yo estaba empezando a ver ahí como que había algo ahí como muy seductor para mí, como que el movimiento, el error, el juego, lo físico que en sociedades tan sedentarias como que me parecía un oasis también. Yo decía, qué maravilla en una sociedad donde los cuerpos se están como agotando, en las sociedades también acá en Colombia, donde ha habido mucho trauma social, los cuerpos se van como replegando y como sintiéndose menos, entonces como que eso de expandir el cuerpo también hace parte como de una presencia como más abierta para estar como en comunidad y no como así tan cerrados. Y lo disfruté mucho y entonces, bueno, eso era como una anotación que quería hacer frente a también como que deberíamos procurar pensar esos espacios, ¿cierto? Para poder que surja esa intensidad en ellos, ese placer de aprender, pero si solo van siempre pensando en entregarle cosas al otro y no también como, miren, yo hago esto, eso me parece como una cosa importante, darle como tiempo en la educación formal para eso, como que listo, tenemos estos tiempos, pero hay unos tiempos donde los profesores están creando entre ellos, están componiendo, están haciendo, están experimentando, y eso sería muy bonito para los estudiantes, no solamente como que los horarios y todo tan cuadriculado. Sí, yo creo que acabas de tocar otro tema fundamental frente a los grandes retos de la educación pública, la educación tradicional, y es cómo forjar con nuestros profesores que si ellos están bien, sus alumnos van a estar bien. Mm, Y este tema de la psicología corporal mm, puede ayudar a entender o marcar algunos indicadores de qué significa estar bien. mm, Nuevamente, en el aprendizaje con los niños, tal vez ellos no van a conceptualizar, mi profesor tiene con ansiedad, ¿no? O viene triste, mm, o siempre ha estado triste. Más bien van a identificar en su que en su cuerpo está pasando algo. ujú, Wilhelm Reich y Alexander Lowen, dos alemanes que crearon cosas muy locas, pero entre ellas hablan de las corazas en el cuerpo. Cómo con el paso del tiempo una emoción eh, va formando eh, un mecanismo de protección en el cuerpo. Eh, por ejemplo, lo vemos en los
en los jóvenes en situación de calle que han peleado mucho. Voy a hacer la cámara para allá para poder modelar. Entonces, un cuerpo así, ¿no? Con el pecho hacia adelante y con los puños eh, Cerrado. apretados, todo el Mm. tiempo, la mandíbula. Es, es una postura que habla de defensa continua, ¿no? Alguien quien es alguien que se está protegiendo todo el tiempo. Entonces se va acumulando, y eso es a lo que se refería a Wilhelm y Alexander, a la coraza. Eh, la musculatura, a través de una repetición constante por una emoción, ya sea para protegerse, eh, ya sea así, ¿no? O a la violencia, va modificando los cuerpos. Y entonces, eso por supuesto que lo aprenden de solo verlo. Eh, yo me he dedicado en algunas ocasiones a tener atención con los educadores y algunas veces me preguntan personas externas, oye, es tu familiar este educador con el que estás? Y yo le digo, no, ¿por qué? ¿Te parece mucho a ti? Y con esa frase, yo lo que después entendía es, por supuesto, en esta, en esta mimetización del otro y con el otro, también vamos a adoptar sus conductas que me pueden dar a mí seguridad. Y si eso me lo decían con un educador, al que yo, o con algún grupo de educadores con el que yo formaba, pero específicamente con un educador, ¿qué es lo que pasa con los niños? Por supuesto que van a buscar adoptar esa estructura de personalidad a la cual ellos anhelan, pero modelan también para que les dé seguridad. Pero eso ocurre para cualquiera, ¿no? La violenta, la depresiva, la de angustia. Y entonces, el simple hecho, esto es algo que trabajo yo mucho con los educadores, el simple hecho de pararte frente a una clase ya es asumir la responsabilidad. Y por eso se le llama intervención social. Porque si hacemos referencia como a el lago tiene sus propias ondas, pero cuando somos externos a un contexto comunitario o a un aula o a cualquier lugar donde vayamos a dar clases y nos paramos en él, hacemos una intervención, simplemente por el hecho de estar ahí como externos, con nuestra imagen, con la manera en cómo nos relacionamos con el otro, con la otra, porque ellos van a aprender. Si yo miro o me comunico de manera grosera o descalificativa con mi compañera, ellos lo van a aprender, que así se ejerce una masculinidad. Claro. Por lo contrario, si yo muestro disfrute en la clase y me río, tú le das a un botón y ese botón es el de no hay problema. Se flexibiliza un poco la clase y no significa que le des al botón del irrespeto. Son botones distintos. El mantener una actitud de disponibilidad abierta, de gozo, que yo proyecto en la clase, no significa que sea de irrespeto. Ese es, creo, uno de los grandes temores de nuestros educadores o cualquiera que conduzca a un grupo, que se introducen el humor, cómo poder diferenciarlo de una situación de irrespeto, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué mencionaba esto? Porque dentro de la psicología corporal también nosotros enseñamos a, los, a las personas a que conducimos. Por lo tanto, aquí la importancia de ser congruentes, y ya lo decías tú hace un rato, que tengamos nuestro propio espacio de sanación, de gozo, de tratamiento, porque si nosotros estamos bien, a quienes enseñamos van a estar bien.
pero lo más importante es ser congruentes, ser congruentes en el camino. Muchas veces yo les digo a los educadores, el verdadero camino de la iluminación es la congruencia. No significa que tengamos que alinearla siempre, porque somos seres humanos, porque necesitamos tener errores para reconstruirnos constantemente, para reinventarnos. El verdadero camino de la iluminación, tal vez alguno lo logrará, pero si tenemos claro buscar esa congruencia, esa va a ser nuestra guía, pero no buscamos tampoco educadores perfectos, porque dentro de la imperfección también somos capaces de enseñar. Claro. Eh, ya me perdí un poquito, ayúdame a regresar. ¿Qué más quieres que No, sigamos no, hablando? estábamos, no, está bien así ir yendo y viniendo. Pues eso del cuerpo muy importante, que creo que son las cosas que más me enamoran de lo que es la música y las artes en vivo, las artes escénicas como tal. Tiene un poder de conexión muy fuerte con la gente, como con eso de eso, de la imperfección, de no ser perfecto, sino como que siempre estar en un proceso como de ensayo y error y de estar jugando como, y esa es como una metáfora muy bonita también de la vida, también, de estar aquí, estar yendo y viniendo, de estar como oscilando, y eso lo trae mucho como cuando uno, empezándolo como en las metáforas, me gustaría que habláramos un poco de esas metáforas también de que hay en el circo, que pueden también potenciar las pedagogías y siento que es un área que me gustaría conocer pues por fuente tuya porque también pues admirar mucho un proceso que lleva tanto tiempo, más de 23 años y se sostenga una iniciativa cultural es como wow, qué maravilla que suceda eso porque una de las cosas que me parecen más potentes y yo también he hecho mucho trabajo acá en Bogotá en espacios de localidades con jóvenes a través del arte, la ciencia también y estos temas. em, Veía que a veces mucho se quedaban y se iba el proyecto y como que no había esa continuidad, pero cuando hay esa continuidad uno puede ver como transformaciones, como tú decías, en las representaciones sociales de los chicos, en formas de acceder a espacios educativos posteriores o a empezar a facilitar con otras personas lo que sí he aprendido. Eso me parece muy bello, ver cómo las personas aprendemos algo y como que lo compartimos con otros y eso se vuelve también como se multiplica y eso es lo bonito también de lo que yo quiero para este proyecto de la Universidad del Futuro, que es como el sueño que tengo y es que por lo menos se pueda multiplicar, que no sea de propiedad mía, sino que si otras personas quieren tejer unas redes comunitarias, locales, globales con otras personas para crear la educación y tener lo que llamamos una soberanía educativa, así como hay soberanía alimenticia, soberanía energética. Me parece muy interesante que podamos ya también empezar a tener una soberanía educativa. ¿Qué quiere decir? Coger la abundancia y ponerla al servicio del aprendizaje de una comunidad. Entonces, empezar a crear un modelo que se pueda replicar hace parte también de una gestión cultural pues de código abierto, donde la gente también se pueda apropiar de eso, que puede coger elementos de aquí y llevarlo a esas comunidades y que nadie tiene una autoría, no nos interesa tanto como el autor, sino que realmente sea como un proceso de inspiración social, pues lo que hacemos. Por eso estamos haciendo estos espacios de pensamiento en vivo, de compartir, para que eso vaya creciendo en la sociedad como una de las formas de hacer democracia, porque democracia no es solamente la votación que tuvimos en Colombia hace poco, que también es muy importante, pero pues yo creo que donde podamos expandir más los liderazgos, la reciprocidad, el trabajo social, el trabajo en comunidad, e incluso que también para reformar esa educación, pues tenemos que tener también y hablar de reformas sociales, por ejemplo, tener más tiempo libre para que los padres compartan con sus hijos, que hayan escuelas de padres, que hayan mejores espacios públicos, que haya también una mejor capacidad de tener en los espacios de las ciudades como lugares donde hayan esos espacios de co-creación juvenil, de niños, de ver personas mayores también creando, donde eso se multiplique, eso también sería mejorar la educación, porque a veces se piensa que mejorar la educación es si, qué materia doy o qué curso, como que lo encerramos mucho en la escolarización, pero acá en estos programas nos interesa más pensarlo en una cuestión más allá de la escolarización, que pueda involucrar una experiencia casi de vida en la ciudad y cómo empezar a autoorganizarnos mejor, porque yo creo que si nos organizamos mejor podemos empezar a intercambiar mejores cosas
intercambiar experiencias, saberes y cosas que incluso están muy subexpuestas a nivel territorial y yo creo que esta conversación hace parte de ese tejido de empezar como a crear esa conversación, pero también las redes donde podamos incluso nuestros hijos, nuestros nietos o los que vengan también tener un prototipo. Y antes de que Google también empiece a acreditar las universidades, porque también hay una tendencia también de un colapso, ¿cierto? Hay un declive no solo de las instituciones, ¿cierto? Sino también de la crisis, hay crisis de la economía, de la identidad y como muchas crisis que nos invitan a nosotros también como personas, como de la cultura, a imaginar cómo pueden ser esos escenarios a futuro. Entonces también me interesa mucho que abordemos esa parte también porque es algo que todavía no está, pero que sí es necesario que haya una masa crítica de gente hablando sobre esto y en contenidos en español para poder empezar a crear esa apenas empecemos a hablar eso, seguro que van a empezar a aparecer esas experiencias y la gente y la necesidad, porque también esa experiencia surge porque la hija de mi compañera también quería estudiar algo alrededor del trabajo social, pero le gusta la danza, el deporte y todavía no hay espacios educativos en las universidades que acojan como un ser así, con esas diversidades y con esas ganas no de como encasillarse tanto en una profesión así para toda la vida, sino que buscan como una paleta más amplia de saberes y realmente hay arte o hay medicina o hay esto, pero no hay como, no nos estamos pensando esas identidades profesionales que se requiere la sociedad y yo creo que parte de la universidad del futuro, de una reflexión educativa también tiene que ser muy sensata de qué tipo de personas queremos también nosotros construir, para qué sociedad estamos hablando y hablar de eso, eso ya también hablar sobre el futuro de la educación. Entonces, bienvenido por donde quieras coger para que sigamos ahí en este hilo. Bueno, si quieres comenzamos a hablar ahora de Sí, Machincuepa, dale. pero bueno, ya llevamos una hora, tú me paras cuando consideres, Sí, porque yo ahora hablando de Machincuepa, no, tranquilo, vamos. eh, cuando acepté formalmente desarrollar el programa del Circo del Mundo en México, eh, en esas primeras conversaciones pedí dos cosas. La primera es que se me permitiera desarrollarla según lo considerara eh, para el contexto en México, ¿no? Porque una de las cosas que yo les decía es, esto te funciona allá en Montreal, porque la figura de circo en México en ese entonces, en el 97, 98, se le asociaba al subempleo y estaba muy desvalorado la imagen del circo, a comparación de cómo lo vemos ahora, ¿no? Y yo le decía, pues sí, eso te funciona allá, aquí en México y seguramente en cada país el contexto es distinto. Entonces, adelante, pero se me va a permitir desarrollar mi propio modelo. Y siguiente cosa que pedí fue que no fuera un programa, sino que lo convirtiera en una institución, en una organización. Eh, Aceptaron ambas cosas y lo primero a lo que me enfrenté fue comprender que era el circo. Para serte honesto, yo me resistía muchísimo, ¿no? Tienes alguien que venía de la intervención social haciendo circo, ay, me daba hasta pena. Ahora lo tengo tan elaborado, ¿no? Que ya puedo hablar de ello. Eh, y la primera tarea para mí fue comprender qué era el circo social. Y entonces me puse a disposición, el Cirque du Soleil envió instructores, también estuve capacitándome un tiempo allá para no hacerme necesariamente ejecutante, sino eh, conocer y saber conducir, pero también ejecutar al menos algunas de las técnicas, ¿no? Y es así como comencé mi entrenamiento en todas las técnicas de circo, reconociendo que no iba a ser un artista, sino un educador que iba a emplear las herramientas para incluirlas
en una formación pedagógica con los menores y después con los educadores. Ya cuando limpié esa parte, mi siguiente trabajo fue, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? Necesito de un equipo. Y un equipo que sí sea artista. Entonces llamé a dos de mis maestros de la educación, de educadores de calle, ¿no? Que yo había conocido en ese entonces y que me habían enseñado cómo trabajar en las calles, que son Eduardo Espinosa, un clown, y Angélica Sánchez, actriz de teatro, pero también realizaba la técnica clown, y junto con ellos fundé lo que ahora es Machicuepa Circo Social. Una de las primeras cosas que ya en equipo acordamos fue establecer nuestro propio horizonte en México, porque ya habíamos escuchado que existían otros modelos de circo social y tengo que decirlo así, los tomamos como referencia para saber si era lo que queríamos o no. Y había escuelas en ese entonces de circo que profesionalizaban a los jóvenes y les ofrecían insertarlos al mundo laboral del circo. Y cuando escuchamos y estudiamos esas propuestas, nos dimos cuenta que no era por ahí lo que nosotros queríamos. No queríamos crear una escuela que les generara la posibilidad o la expectativa de que se convirtieran en artistas profesionales. Respetamos siempre, porque yo ahora admiro a quienes lo hacen, pero sigo convencido que es el modelo adecuado el que elegimos, que fue el enfoque comunitario. ¿Y a qué me refiero con el enfoque comunitario? No solamente trabajar con los jóvenes, sino los jóvenes y su contexto, ya sea sus padres, su escuela o su comunidad. Y trabajar con el grupo como una unidad, no necesariamente con los individuos. Y eso diferenció de manera significativa nuestro modelo, porque para nosotros lo importante no era formar artistas, sino lo que ocurría en el día a día en el grupo. Lo que pasaba en la ejecución de una técnica circense, en la parte vivencial, en la parte emotiva, era lo que nos interesaba. No puramente la técnica. Aunque tuvimos excelentes instructores técnicos, siempre se nos caracterizó por ir desarrollando poco a poco ese modelo. Y es así que fuimos comprendiendo el poder transformador del circo, y aquí, por tu solicitud hace un momento de ir haciendo estas reflexiones que tuvieran que ver con los riesgos, aquí comprendimos en primer momento que el circo, eh, sobre todo ejecutado desde este enfoque que te comento, un enfoque un poco más comunitario, eh, lleva a los jóvenes a desarrollar la capacidad de dar respuesta asertiva ante situaciones imprevistas. ¿A qué me refiero con esto? Los jóvenes en su vida cotidiana van a encontrarse con situaciones de riesgo. Depende mucho de su entrenamiento emocional, de su desarrollo de habilidades para la vida, de su inteligencia emocional. Depende mucho de cómo den respuesta a ese tipo de situaciones. Pueden dejarse llevar por el grupo, pueden poner un freno y decir no, pueden dejarse llevar por la masa o pueden encontrar una respuesta acertada. Y esto lo fuimos entendiendo en cada una de las prácticas circenses.
Cuando tú haces una pirámide de acrobacia, cuando tú haces un mano a mano con tu partner, cuando tú estás intercambiando objetos de malabares, llegas a un nivel de comunicación con tu colega que se convierten en esta unidad de trabajo. Y al ser esa unidad, establecen códigos de comunicación para gozar de manera conjunta cuando algo sale bien, pero también para cuidarse si algo no sale tan bien, para protegerse o para levantarse si fue algo muy doloroso, ¿no? Porque también existen esos golpes en el circo para apoyarse, para reconfortarse. A eso me refiero yo con desarrollar la capacidad de respuesta acertada ante situaciones, porque lo acabamos de ver con la acrobacia, pero también podemos saltar al alambre tenso, a los zancos, en donde seguramente en esta práctica que has tenido recordarás en tu memoria corporal esa vivencia, cuando alguien aprende a mantenerse en los zancos por su propia cuenta, primero se da cuenta que es una altura que no controla, el que no anteriormente no era algo a lo que él se había expuesto. La vida literalmente se ve de manera distinta, pero no tienes el control. Lo primero es gobernar tu miedo y lo vas a gobernar a través de hacerlo, a través de andar, a través de caminar, de moverte. Y aquí es uno de los conceptos que con el tiempo he venido desarrollando. Y es que en realidad lo que buscamos entrenar en los jóvenes es que equilibrio y desequilibrio siempre van a estar juntos y que lo que buscamos que entiendan es que la estabilidad que nos lleva a gobernar ambos polos es la vida misma. Y los ancos nos permiten entender que lo que tú ejemplificabas hace un momento. A veces vamos a estar muy desequilibrados, pero nuestro trabajo consiste en tener la fortaleza suficiente, haber desarrollado la actitud previa para recuperar y mantener, porque eso siempre va a ocurrir. Lo vemos en el monociclo, lo vemos en el alambre tenso, que el verdadero enfoque del circo social es entrenar a los jóvenes para que puedan vivir estos dos polos constantemente en la vida, reponerse, estar bien, desequilibrarse, siempre va a estar presente, gobernar a ambos polos, es lo que les va a dar la estabilidad, no negar uno del otro. Y entonces, cuando logran, en este caso, regresando al ejemplo de los zancos, van a vivir ellos una emoción de gozo que los va a embargar. Su cara cambia. ¡No lo cree! Y entonces se conecta con su otro colega o el que le está ayudando y ambos viven la misma emoción. Hay una comunicación sensorial entre ellos y eso refuerza la identidad, y refuerza el que está confiando en otra persona y el que está construyendo junto con otro y que es parte de algo. Esos son los elementos de anclaje que van a hacer día con día que los jóvenes regresen. Ellos van a ir por esos pequeños logros, porque esos pequeños logros no están ellos tan expuestos a vivenciarlos, porque vienen de una cultura de descalificación, en el que no puedes, en el que eres tal cosa, ¿no? Constantemente los descalifican, pero cuando él se da cuenta que puede lograr cosas, cambia la imagen que le han asignado y dice, sí, ¿no? Entonces, estas situaciones de gozo son las que van a hacer que los jóvenes regresen. Lo mismo en los zancos, digo, en el alambre tenso, ahora cambiando de técnica. Cuando están en el alambre tenso, es él y su cuerpo. Conocer a la perfección en qué momento llega la inestabilidad
es fundamental porque va a tener dos opciones: mantenerse, reorientar su eje mm, para apoyándose de toda su musculatura para mantenerse, o si decide por el desequilibrio, va a caer, pero de la manera en la que menos se lastime, protegiéndose a sí mismo y a sus compañeros. Eso es dar respuesta asertiva ante una situación imprevista, ¿no? Eh, con estos ejemplos, eh, te he compartido la base mm. de nuestro enfoque pedagógico. Genial. Muchos después se van complementando en torno a, por ejemplo, los valores que se viven en la práctica circense. La práctica circense sí te ofrece que experimentes la perseverancia, pero la perseverancia debe de tener como meta final, porque si no se puede convertir en obsesión. Mm, La perseverancia como meta final debe de tener el gozo, que al final del arco iris mm, vas a disfrutar algo, ¿no? mm, Eh, lo mismo la práctica constante de cualquiera de las disciplinas, que te dé a ti un gozo, que no necesariamente los jóvenes estén pensando en ponerlo en un show o ponerlo en un espectáculo, porque entonces es ahí donde eh, estaríamos dirigiéndonos hacia ese otro objetivo, el de la formación de artistas. mm, Nosotros queremos que ellos disfruten ese logro, pero junto con sus colegas, junto con sus compañeros, que evidencien los valores, no necesariamente los conceptualicen previamente, sino que ellos entiendan que la colaboración se da en cada uno de estos elementos, que el autocuidado, la seguridad, y hace unos años, unos 15 años, Nancy Galicia hizo una tesis para maestría en educación en tiempo libre y hablaba sobre los valores en Machincuepa, cómo se trabajaban, y ahí surgió una cosa muy interesantísima, y era que les preguntaba a los niños, para ellos, cuál era el valor de la seguridad, o digo, del autocuidado, perdón, ¿no? Y ellos decían, pues es cuando yo soy responsable de la persona que está arriba de mis hombros en el circo y hago todo lo posible para no lastimarme a mí, no lastimarlo a ella. Y así saltaban de la perseverancia, por ejemplo, ejemplos como el malabarismo o ejercicio de cuerda suiza. Entonces, ¿por qué meto este asunto? Porque después fuimos descubriendo que sí se trabaja también habilidades para la vida, sí se trabajan valores en cada una de las técnicas de circo y que son los que han ido enriqueciendo nuestro modelo. Posteriormente encontramos la cultura del buen trato. En la cultura del buen trato, que fue como el componente que ayudó a, a darle una escalera, porque tiene una escalera del buen trato, una proyección hacia la evolución, eh, en donde cada uno de los jóvenes que se inserta al circo social debe de seguir no solamente un código de comportamiento, sino ciertas normas que deben de aparecer en cada una de las sesiones, para que en cada sesión reforcemos el trabajo de la equidad, algo que en el circo hace unos años no se había trabajado tanto, porque por una parte habían técnicas orientadas hacia lo femenino, mm, hacia lo masculino, o la presencia de la fuerza masculina a veces no le daba lugar a ese equilibrio que hace un rato, ¿no? Y entonces con la escalera del buen trato nos asegurábamos de hablar de un cambio de comportamiento que tiene que ver con la historia de los muchachos, de cómo fueron educados, y entonces ante la repetición constante, continua en cada sesión, y el ejemplo de la concurrencia que deben los adultos, los instructores, nos permitía ir construyendo ahora hacia
la construcción de equidad. Pero sobre todo, eh, una de las grandes reflexiones que hago con los educadores es que no hay otra manera de trabajar la equidad eh, que siendo, siendo congruente. Cuando eres un modelo para los niños, niñas Mm, y adolescentes, ellos se van a dar cuenta que hay otra manera de relacionarse entre amigos, que hay otra manera de relacionarse entre pares, otra manera de vincularse niños y adultos, que no es necesario descalificar, que no es necesario utilizar un apodo, eh, que no es necesario hacer esa burla hacia el otro, que se construye un espacio de seguridad que nos beneficia a todos. Y eso lo fomenta día a día el instructor, ¿no? Y des- después de la escritura, no, antes de la escalera del buen trato, esto que ya te había comentado de las representaciones sociales, ujú, fue otro de las orientaciones teóricas que incluimos en nuestro modelo, en donde los jóvenes descubren que son capaces de construirse a sí mismos como lo decidan, que descubran sus habilidades, sus capacidades que antes les habían dicho que no tenían, pero que también pueden en algún momento, si es parte de la planificación, llevarlas a su comunidad para compartir con el único fin de eh, hacer este cambio de representación social, que sea en equipo y que sea construido de manera conjunta eh, para cuidar desde el enfoque de Machincuepa. Otra vez somos muy respetuosos a como lo hacen los demás, siempre ser muy respetuosos en no perseguir necesariamente eh, el, la parte estética, ¿no? O el virtuosismo técnico, mm, sino que lo que se muestre allí es cómo han logrado divertirse, cómo han mm, logrado de manera conjunta hacer cosas, ¿no? Eso no niega que haya virtuosas en las técnicas, ¿no? Pero que lo que sea la característica principal es la relación, el vínculo, la proyección que hacen como grupo. Y eso Moscovici nos ayudó a entender cómo pudiera funcionarlo o apuntarse hacia el cambio de representación social, ¿no? Después, definitivamente, la teoría de redes y la teoría de minorías activas también es algo que estuvo presente en nuestro modelo. Y esto es uno mm, de las cosas que también me ha preocupado mucho cuando trabajo con los educadores, los mm, instructores de circo social, y es, debemos de ser siempre muy cuidadosos de cómo diseñamos, insertamos nuestros programas de, educativos o de intervención en los diferentes contextos, porque podemos correr el riesgo de pararnos como los supereducadores, como los super transformadores sociales, donde las ganas, nuestra militancia, ¿no? De querer hacer, sí, se puede, nos pueden poner en riesgo por considerar que nuestro modelo es el único y es el que claro. puede cambiar y transformar todo. Y la maravilla, ¿no? Mm, hemos pasado, creo que todos por eso, pero también cómo gobernamos nosotros esa emoción es fundamental, porque necesitamos en primer momento, cada que nos paramos en una comunidad, reconocer a los actores que van haciendo el día a día de la película en esa comunidad. Y además de identificar a los actores principales, eh, qué rol juegan cada uno de ellos. Porque puede ser un actor que es excelente manipulador y que nos puede convencer que es una muy buena persona, pero que tiene sus propios objetivos o Ujú, tiene su propia intención. su propia agenda. Mm, Sí, y que al ser vinculados o al vincularnos nosotros con ellos, eh, corremos el riesgo de que se nos asocien, mm, pasándolo a temas de la comunidad, pues nos asocie al crimen organizado
a la pederastía, a la venta de sustancias, no sabemos elegir de manera adecuada a un líder, porque somos externos a una comunidad. Cuando no hacemos esa adecuada selección, y después decimos, pues es que no funcionó mi taller, no funcionó esto que les ofrecí, tal vez no buscaste el aliado correcto, ¿no? Para eso nos ayuda la teoría de redes a poder entender el papel que Mm, juegan cada uno de sus actores. Pero lo más importante para mí es reconocer que no podemos llegar a una comunidad imponiendo o diciendo que esto es lo que va a transformar todo, ah, sino es la suma de mi trabajo con el trabajo de los otros. Y como una lógica de billar, yo le doy a una bola para que esa bola movilice al otro actor y ese actor mm, movilice al. Y es ahí donde estamos haciendo intervención social. Y nos sumamos como uno más. Y no tendríamos que ponernos en el centro de la movilización, movilizando a los demás, sino ujú, yo junto con los otros actores. ¿Para qué? Porque si un día las cosas no funcionan, yo estoy al centro porque necesito colocar. Entonces yo soy quien asumo la culpa y a quien me va y a quien van a cortarle la cabeza porque las mm, cosas no funcionaron, ¿no? Entonces la teoría de redes nos ayudó a también eh, hacer ese trabajo y después otro modelo que nos ayudó a orientar fue lo de las minorías activas. mm, Y esto hace referencia a que un grupo de personas, y esto es aquí en donde los artistas cobran un papel importantísimo, sobre todo los artistas sociales, ya lo ponías hace un rato. mm, El artista social debe de reconocer eh, que su trabajo, cuando decide ponerlo al servicio, tiene tres tipos de versión. Puede hacer iniciación a las artes, pero tendrá que entender que la iniciación a las artes es compartir con quienes no han tenido la posibilidad de disfrutar de la música, del teatro, de, de la danza, los pone al servicio para que lo vivencien, conozcan la técnica, sea. Después puede realizar la generación de nuevos públicos para el arte, que es distinto al anterior. Iniciación a las artes, yo le enseño a la población que no ha tenido contacto con las artes, mm, eso, comparto, y que lo vivencien. Generación de nuevos públicos para el arte es, yo llevo una demostración de cierto arte a una comunidad donde no ha habido teatro, donde no ha habido ópera, donde no ha habido circo. Yo llevo y hago generación de nuevos públicos, genero ahí la demanda y quieren ellos seguir cada vez más viendo eso. Y finalmente puede hacer el artista social programas de intervención a través de las artes, que puede confundirse muchas veces con iniciación a las artes. La iniciación de las artes tiene una temporalidad y está dirigida hacia crear artistas. Los programas de intervención tienen objetivos sociales, como lo que ya narraba hace un mm, ratito sobre la Chicopa, que no busca formar artistas y que su periodo de intervención habitualmente es más largo en el tiempo y está organizado por metas. ¿Por qué logré hacer esta diferenciación? Porque en el trabajo con los artistas sociales o con los instructores, siempre me decían, oye, si yo llevo un espectáculo a esta comunidad, ya estoy haciendo circo social, o una caravana de espectáculos por tales zonas, eso ya es circo social, mm. y yo les decía, espera, puede hacer iniciación para las artes, generación de nuevos públicos, pero para hacer intervención a través de las artes, que es el circo social, necesitas Esas, constancia. mm.
necesitas ser un referente, necesitas tener un trabajo de intervención en red, necesitas ser una minoría activa, y ahora hablo un poco más sobre este concepto, para que la comunidad te reconozca como un actor más. Ujú. Si no cumplas esos elementos, haces las otras cosas, que está bien, se necesita hacer iniciación artística, se necesita hacer generación de nuevos públicos para el arte. Ahora, ¿qué es la minoría activa? Como este elemento que nos va a ayudar a hacer la intervención a través de la... Eh, y aquí es donde hablaba lo de que la contribución enorme que hacen los artistas, sobre todo el clown. El clown para mí es un ejemplo bellísimo. Y voy a hablar de no es un teórico, Carl Lewis, el creador de Alicia en el País de las Maravillas, Mm. en su texto de Alicia atrás del espejo, habla de un concepto que a mí me encanta y cada vez lo llevo más a clase, y es el galumping. El galumping lo definen ahí como la energía inmaculada e inacabable del juego. Mm. Me parece maravilloso para poder definir la actitud y el comportamiento del clown, quien a través de su máscara, del maquillaje, anda por la vida, ¿no? Así, eh, siempre como demostrando su gozo, al mismo tiempo desafiando, no reconociendo los riesgos, atreviéndose, pero contagiando también, ¿no? Es esta energía que te conecta, como en el estudio del tarot que he tenido, como la carta uno de El Loco, ¿no? Sí. Eh, esta misma, como esta proyección continua. Entonces el clown utiliza esa energía para vincularse con el público. El educador toma esta imagen del clown, eh, esta actitud del clown, ¿no? Para vincularse con los jóvenes, con los adolescentes. Eh, que era lo que me refería hace un rato cuando hablábamos del burnout, ¿no? Esto Mm. que puede llegar a contagiar y a influenciar. Esa es la figura que nosotros necesitamos cuando hablamos de, de circo social. Pero para llegar a esa figura necesitas ir construyéndola en el paso del tiempo, alimentándola y entender. Aquí hay algo que también yo trabajo mucho con los educadores, que no podemos ir todo el tiempo con el clown en nosotros, porque al menos en México ocurre que el clown o el payaso se puede tragar a la persona, porque la personalidad del clown es tan poderosa Mm. en el establecer vínculos, establecer relaciones, resolver todo a través de su ingenuidad o Mm. su desafío, que por supuesto se puede tragar a la persona. Y aunque no tenga maquillaje, la persona se relaciona a través de su personaje. Y eso es desgastante porque te requiere un nivel de energía muy Mm. grande para Claro. poder. Es como ahora, estoy en mi papel de formador y me requiere una energía en la que tengo que utilizar diferentes tonos de voz para cuidar que no se me duerman, incluir las emociones, ¿no? Buscar contagiar. Esa energía la que se la puede, que se la puede tragar y se queda. Lo mismo en el instructor, no puede todo el tiempo intentar ser instructor. El De acuerdo. humano tiene que ir en algún momento a tomar terapia, a tomarse su chelita, a irse de fiesta, no Claro. lo sé, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero a lo que me refiero con la actitud es que cuando un grupo de personas muestran una actitud distinta al que está en el contexto, una actitud distinta a la del contexto en el que se encuentran, por supuesto que se convierten en un foco, llaman inmediatamente la atención. ¿Qué está pasando con ese grupo de personas que se comportan de manera distinta, ¿no? Lo vemos
Y si comenzamos a utilizar esta herramienta de representaciones sociales, lo podemos ver con los activistas, lo podemos ver con los punks, lo podemos ver con los ambientalistas, Mm, lo podemos ver con grupos que tienen cierto comportamiento, que desafían un poco las reglas, que construyen sus propios códigos y que por supuesto que van a la gente de circo también, ¿no? Van llamando la atención. Pero entonces, para que sea una minoría activa, eh, se le tendría que apostar a que su comportamiento genera una influencia hacia los demás para que cambien ciertas cosas. En el caso de los ambientalistas, por ejemplo, un ambientalista congruente busca que su comportamiento inspira a su familia en primer momento y después de su familia a su escuela o a su gente de trabajo y posteriormente a su comunidad. Eso es un efecto de minoría activa, a través de alguien que tiene principios, eh, código ético, que es congruente, mejor de lo posible, y que va inspirando a los otros para en verdad poder hacer un cambio más amplio. Este es otro de los enfoques que nosotros establecimos en Machincueta, el de minoría activa, y sobre todo que reside en el profesor, en el educador. Si quieres, aquí hacemos otra pausa, me dices cómo vamos. no, muy bien, pues ya podemos ir redondeando, pero me gustó mucho eso de y sí lo he pensado de las escalas, de ir creando cosas, también parte a pesar de que estamos como imaginando un proceso global de aprendizaje y involucrando más personas, siempre tenemos en cuenta mucho como esas coordenadas locales y cotidianas también. Y eso también lo dice un teórico que es muy del pueblo donde yo nací, que se llama Arturo Escobar, habla mucho de la relocalización. Él habla como unos principios de diseño para la transición y él habla mucho de también ir trabajando en escalas, el proceso también de trabajar con varios actores también es súper importante. Como que pones elementos muy, muy claves también para esto de esta iniciativa que quiero como construir con más personas que llaman la Universidad del Futuro. Y sí, eso del no creerse pues el centro y decir que todos tienen que ser por acá, esa arrogancia también hay que salvarla. Me parece que estás poniendo unos temas muy claves. Creo que pues no sé, pues por tiempo ya podríamos ir haciendo como, obviamente podríamos más adelante, cuando ya tengamos otros encuentros, pues tú vas a estar muy bienvenido, hermano, porque tienes una gran experiencia, una gran generosidad y una persona de la cual se puede seguir aprendiendo mucho. Y no, pues estoy muy feliz con el encuentro de haberte conocido. Entonces, creo que hay varios conceptos, pues me quedo con esos. Va uno resonando como con lo que vas comentando, pero sí, sí, sí son súper, súper valiosos. Y a mí me parece que lo de la escala también es importante también en los proyectos, ir creciendo de a poquitos. A veces soltar una ambición muy grande puede llevarlo a una falsa expectativa y una desilusión muy pronta e ir como más bien, como poco a poco ir con mucha claridad en la visión, con mucha claridad que es una cosa colectiva y a veces no sabemos trabajar mucho en colectivo y también ha sido una parte de que estamos también como parte de aprendiendo algo nuevo, porque no es algo que ni en las familias a veces suceda, ni tenemos otros referentes así como de activismo, sino que cada uno va por aparte. Entonces el ambientalista va por un lado, el que es artista va por el otro, la gente que está en los mundos ancestrales se echa para otro lado y dice que todo es por allá. Y sí, entonces esa arrogancia es lo que primero habría que atenuar y como ecualizar en un momento, porque pues si estamos hablando de una co-creación entre actores que son distintos, pero que hay una orientación hacia un mundo mejor, hacia un mundo con mayor equidad, bienestar, justicia social, pues tendemos que cada uno en su brillo y en su particularidad darle apertura a que entren otras voces que pueden ser diferentes y poder como crear ahí. Ahí es donde yo siento que quiero como fortalecer ese trabajo. Donde pues es algo que todavía no lo he hecho, ¿cierto? Yo me he movido más en el territorio de la educación artística, las artes visuales, en procesos también comunitarios acá en Bogotá, con procesos de agriculturas urbanas, en la parte musical, bueno, como muy enfocado en la educación como a través desde el arte, desde intervenir y mediar a través del arte como un medio pues, para compartir en espacios comunitarios y sociales. Pero ya cuando vamos a invitar a que más personas de diferentes espacios puedan unirse, ahí es donde yo siento que es como el desafío que viene como para la universidad del futuro, podernos sentar y que cada uno no diga, no, pero es que esto es así, o que no, que la gente no, que tenga la apertura
en poder escuchar al otro, en poder aprender del otro, en poder... Entonces estos capítulos están fortaleciendo como eso, miren, están estas líneas y cómo empezamos ya más adelante que las personas que participaron puedan ver los otros videos, empezamos a crear una especie de encuentros posteriores y bueno, y mirar cómo se podría alimentar esto para no estar cada uno como defendiendo su identidad y su tribalismo y que yo soy punk, y entonces el otro que es metal y no, ir más allá de eso y crear una esfera pública. Ahí es donde yo siento que podríamos crear un proceso como de organización, pues mucho más bonito y además como también en algún momento poder facilitar espacios de aprendizaje ya pues como con las demandas que tienen las personas de los aprendizajes, pero darle la posibilidad que puedan oscilar y ir entre, ¿cierto? Ir un poco más allá de esa mentalidad también tan cerrada y estructurada que tiene la educación que incluso está haciendo que los pelados pues no estén yendo a esos lugares porque pues no les interesa, no pasa nada nuevo. Entonces como que es parte como de mi proceso de organización como en ciernes, hacer como ese tipo de puentes, crear un poco de enlaces entre los capitales creativos que hay en el territorio que he conocido, que me seducen, que me parecen inspiradores y empezar a mirar a ver cómo podamos empezar a que las organizaciones sigan en sus proyectos, obviamente, pero que en algún momento del año pueda haber como alguna articulación, pues para algo más internacional, por decir así, o más colectivo, más amplio. Ahí es donde tengo el reto. Pues no sé qué, a mí me gustaría por donde quiera cerrar a propósito de esto que estoy hablando, a partir de tu experiencia, cómo lo ves y de pronto dejar sembraditos unas nuevas cositas para hacer el cierre y como te digo, ya tendremos otros tiempos para seguir en esta conversa tan bella. Mm. Y sobre todo me gustaría cerrar diciendo que cuando comienzas y das ese impulso creador eh, para que trascienda esa iniciativa que te tocó impulsar, en la que originalmente pusiste tu energía, tu sentimiento, tu idea, tu creatividad, si verdaderamente quieres que trascienda en el tiempo, debes de aprender a dejarla y que los demás se apropien de ella, porque es así la única manera en la que va a poder trascender. Y va a ser de lo tuya, pero también de los demás, y seguramente tendrá que ser más de los otros que el tuyo. Ahora en Machincuepa yo soy solo consultor, hago un poco de procuración de fondos, me aseguro de que el enfoque es pedagógico, pero funciona en su mayoría por equipos de trabajo, donde yo juego un papel más como esto que te decía, ¿no? Como tal vez un poco garante del modelo pedagógico, asegurarme de este asunto del burnout que te decía, ¿no? Pero me quedó claro hace muchos años que Machincuepa es de mucha gente, más, además de mí, ¿no? Y la otra que me gustaría también decir, todos los procesos de intervención social, y así como los académicos y los de educación, deben de tener un inicio y un fin, pero sobre todo, es decir, debe de ser un aprendizaje que muestre la evolución y que tenga facetas y que tenga etapas, pero también una de esas etapas tendría que ser la continua reinvención, que es la etapa final o la reconstrucción, para que haga este sistema, ¿no? Un poco como cíclico. Eh, por lo tanto, cuando diseñemos cada proceso de intervención, tenemos que saber cuándo parar también con la intervención que estamos haciendo con este grupo, porque si no nos convertimos en asistencialistas, le Claro. damos a otro la respuesta emocional que necesita, le llevamos el gozo que necesita, le llevamos los riesgos que necesita, los valores que necesita construir, y lo convertimos en un sujeto que va a depender. Y esa es otra mirada muy fuerte, un cuestionamiento muy fuerte que tenemos que hacernos si hacemos intervención social. Cómo somos muy cuidadosos de no coludirnos con estas prácticas dependientes. Mm, Si no existen beneficiarios, no existen organizaciones, mm, ¿no?
Entonces, es muy maquiavélico este asunto y debemos de ser lo suficientemente maduros para decir, en algún momento yo tengo que dejar a este grupo, a este niño, niña, adolescente, me voy a otro a comenzar este ciclo. Hmm. Porque si no, eh, desde mi punto de vista, no estaríamos siendo éticos con nuestra labor, ¿no? De acuerdo. Eh, eso serían los dos reflexiones finales. Gracias. Muchas gracias. Quedamos debiendo lo del circo café, lo del café que no contaste mucho, pero qué bueno que estemos. Pero luego nos contarás muy bien, ¿no? Una alegría, Juan Carlos, haberte conocido, haber aprendido y compartido estos conocimientos contigo. Me siento muy contento para seguir haciendo pues las cosas que tengo en el día y no, pues solo una gratitud inmensa por el encuentro y bueno, esperemos como que esto siga evolucionando bellamente entre nosotros y bueno, muchas gracias. No me queda sino darles de gracias y gracias.